Muy buenas, somos del aula 1.04 de Fundamentos de Electricidad y Magnetismo. Hoy vamos a desarrollar lo que sería nuestro video para el segundo laboratorio y nuestro grupo está conformado por mi persona, Anderson David Cárcamo Vargas, que soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Computación. Mi nombre es Luciana Benítez Neira, estoy en el curso de Fundamentos de Electricidad y Magnetismo y soy de la carrera de Bioingeniería. Soy Lady Carromaca Carranza de la carrera de Ingeniería Química. Estoy en la sesión 1.04 y haré el experimento del motor casero. Los dos experimentos que vamos a desarrollar son un generador eléctrico y un motor eléctrico. El generador eléctrico estará a cargo de Luciana Benítez y el motor eléctrico estará a cargo de Lady. El generador eléctrico está compuesto por una rueda, la cual está conectada por medio de una banda al dínamo. Dentro del dínamo se encuentran materiales ferromagnéticos e imanes, los cuales generan una FEM inducida debido al cambio en el flujo magnético. Este dínamo está conectado a dos cables por medio de soldadura y los cables están conectados a un LED, el cual se deberá encender si es que el generador produce corriente eléctrica. Okay, vamos a iniciar con las pruebas. La primera prueba que voy a hacer es hacerlo girar la rueda de manera lenta. Así que, bueno, vamos a proceder. Y nos damos cuenta que, bueno, apenas y prende. Y si prende, pues prende de esa manera. Ok, para la segunda prueba lo moveré de una manera más rápida. Y nos damos cuenta que genera aún más luz. Esto se debe a el cambio en el flujo magnético dentro del dínamo. Y por último una prueba más, moviéndolo de la misma manera. Y de nuevo, pues se genera luz. El generador eléctrico se utiliza para producir energía, ya sea de uso cotidiano o uso de emergencia, en empresas o en negocios. Por ejemplo, en puntos de venta de ropa se necesita para cuando haya un corte de luz, así como también en carnicerías, donde se necesita mantener en perfecto estado la carne. También se utiliza en industrias para mantener la producción al tanto, así como también en laboratorios, donde existen ciertos elementos como lo son los reactantes, elementos químicos y otros compuestos que necesitan mantenerse a una refrigeración, si no se perdería o podría ser un riesgo volátil. Es así que los generadores eléctricos nos otorgan seguridad, reabasteciendo la electricidad, asegurando eventos sociales, llevando energía donde se necesita o donde no hay un fácil acceso. Así lo son, como por ejemplo en los trabajos de carreteras o en los trabajos de minas. E incluso ayudan a reabastecer la energía en desastres naturales. Con respecto a los errores o factores que hayan podido obstaculizar en la realización del experimento, tenemos en primera, que es tener la seguridad correspondiente para el uso de la soldadura, ya que puedes causar quemaduras o lesiones leves. Una mala soldadura también puede perjudicar un tránsito de la corriente y hacer que un pequeño porcentaje de ésta se pierda. Obviamente no puede ser identificado a simple vista, por eso hay que tener mucho cuidado a la realización de la soldadura. No todos los materiales van a estar a la mano. El experimento inicial, por ejemplo, iba a ser con imanes para realizar un rotor con bobinas. Sin embargo, estos no se pudieron conseguir, por los que fueron reemplazados por un dínamo con un disco CD. Para el siguiente experimento necesitaremos un cable de cobre de 20 calibre. Esto servirá tanto para espira como para el soporte de la espira. Dos imanes, una pila de 1,5 voltios y una cinta.
Para poder hacer el motor casero, primero necesitaremos que este cable de cobre se enrolle alrededor de la pila para poder así hacer la espira circular. Y siguiente a eso se estará lijando las puntas. Esto es importante ya que se tiene una capa aislante. De igual manera cortamos 2 trozos para hacer como el soporte de la pequeña espira. Que tenemos acá al voltaje, la pila. Entonces, bueno, estos de acá, los extremos, se tiene que también lijar, ya que esta parte de acá estará conectada con el lado positivo y negativo de la pila y para que pueda circular la corriente y pueda llegar a la espira. Una vez hecho eso, se utilizará el imán para pegarlo en la parte de abajo y luego en la parte superior también se utilizará el otro imán para poder así rote la espira. Bien, este experimento funciona debido a uno de los principios de la física, que es la ley de Lorentz, que es la fuerza ejercida por el campo electromagnético que recibe una corriente eléctrica. Tenemos a la fuente de energía, que es la pila, el cual hace circular corriente a través del cable de cobre. Este, al circular corriente, genera un campo magnético, que interactúa con el imán y esta disposición produce una fuerza que es el torque, que hace que la bobina se mueva. Un lado de la bobina siente empuje hacia arriba y el otro sentirá un impulso hacia abajo. Y estas fuerzas juntas hacen girar a la bobina en su mismo eje. Tenemos en claro que cuando la espira está en vertical no se realizará torque, por lo cual implica que tendrá un movimiento irregular. Para evitar este problema, se agregan más espiras haciendo un giro más continuo. Además, sabemos que para que gire mucho más rápido depende de la corriente que pasa por la espira. Y que además también de esto se demostró en el experimento que la energía eléctrica produce energía mecánica. El uso de un motor eléctrico está presente en la industria, en el uso residencial y comercial. Así, por ejemplo de ello, lo tenemos en las bombas que se utilizan para sacar agua en lugares subterráneos o en partes bajas en edificios. Así como también en ventiladores, en la refrigeración y ventilación de ciertos dispositivos, en portones automáticos, en escaleras mecánicas, etc. Sin contar que también en los últimos años se ha logrado implementar en la industria automotriz, teniendo ahora autos de alta gama como lo son los Tesla. Como sabemos, tenemos dos tipos de motores, los que son de corriente alterna y los que son de corriente continua. Los de corriente continua generalmente se utilizan para el control de velocidad variable, como lo es en maquinaria industrial, así como también en autos eléctricos. Los de corriente alterna generalmente son más livianos y pequeños, por los que tienen un uso doméstico y comercial. Con respecto a los errores del segundo experimento, tenemos que al ser solo una espira no hay mucha fluidez, por eso se tiene que modificar la posición de los imanes. Esto se debe al torque en la espira al encontrarse de una manera perpendicular al imán, siendo igual a 0, lo cual frena el movimiento. Otro error que encontramos o un posible obstáculo es que el campo magnético sea menor en algunas posiciones, lo cual interfiere en el movimiento de algunas partes. Con respecto a las conclusiones del primer experimento, obtuvimos de que para lograr que se produzca la fuerza eléctrica inducida, el movimiento de giro del disco CD va a tener que ser en sentido horario. También se observó que a más velocidad angular va a haber más voltaje. Por ende, estos dos parámetros van a ser directamente proporcionales. De esto también se logró inferir que con una velocidad angular constante se mantendrá la luz constante. También que el cambio en el flujo magnético generará una corriente eléctrica inducida. Con respecto a las conclusiones del segundo experimento, tenemos que se logró transformar la energía eléctrica a mecánica. La velocidad de giro depende de la corriente y, además, de que el movimiento no va a ser regular. Por eso se va a implementar más espiras de cobre para poder hacer un giro continuo.